Lo bueno es que nos reímos siempre, ¿eh? Bueno, buenas noches a todo el mundo. ¿Cómo estáis? Yo soy Enric Vendrell y esto es un programa. Vale, tenemos Yo silencio, no te a preocupes. silenciar a algunas personas. Gracias. Sí, Esto es Expande tu vida. Es un programa que había estado haciendo durante un buen tiempo y hace ya más de un año, yo creo casi dos o no sé cuánto, que no hacíamos programas. Y bueno, ha querido, digamos, volver a tener vida este programa y volver a traer fenomenales charlas y programas con diferentes facilitadores, con diferentes personas que nos pueden aportar pues diferentes perspectivas y diferentes temas. Y hoy tenemos a Fernando Diego, facilitador de Access Consciousness y también de X-Men. Fernando, ¿cómo estás? hola, pues buenas noches. Gracias por invitarme a este programa, que bueno, ya tiene tiempo, Enric. Me acuerdo cuando empezaste ya es de los veteranos. Así que estoy encantado de estar aquí y de poder contribuir, pues a hablar de, en este caso, de los X-Men, que es algo que tanto atrae a tanta gente y también tan raro es. Sí. Gracias, Fernando. Y sí, es un programa que el propósito que tenemos es traer información, o sea, ofrecer información a las personas para poder expandirse, para poder expandir su vida, sus posibilidades. Y bueno, como dice Fernando, o sea, hablaremos de X-Men, porque Fernando nos puede explicar muchas cositas de este, digamos, de este tema. Para quien no lo sabe, hay una clase, sí, en Access Consciousness que es X-Men. Y también Fernando nos explicará con más detalle, pero es de la manera en la que podemos denominar a personas pues que de forma cariñosa pues que tienen pues autismo, Asperger y diferentes características, ¿sí? Y bueno, vamos a estar explorando todo esto. Es un programa donde vamos a estar compartiendo, donde podéis también preguntar, si tenéis el chat, donde podéis hacer preguntas sobre el tema, sobre Fernando, sobre lo que queráis saber de Fernando también, de la vida privada de Fernando también y de la vida pública también. Así que Mejor de la estáis privada. invitados. La pública ya, Ya la ya saben. está. No, es que he dicho privada y digo, uy, entonces te van a preguntar todo de la vida privada. Ah, Bueno, guay. Fernando, cuéntanos cómo llegaste a los X-Men, directamente a Access, pero también al tema de los X-Men y a esta especialidad de... Y cuéntanos también qué es esto y, bueno, cómo lo cuentas tú con tus palabras todo esto. Guay. Pues mira, yo gracias a X-Men te conocí a ti, Enric, ¿Así? porque sí, porque claro, cuando yo hice la clase de barras con Mariano en Santander, que le organizamos la clase allá por el 2016, en abril, justamente al cabo de hacer la clase, al cabo de 1 o 2 meses, pues vi la clase de X-Men en Madrid. Y me puse en contacto con Mariano. Mariano la estaba organizando y traía a Diva Díaz, que digamos que es la coordinadora de X-Men dentro de Access Consciousness y la que ha llevado la responsabilidad de, de, de parte de Gary de llevar ese mundo cuando X-Men dentro de Access pues era casi como irrelevante, porque hay muchos temas que atraían mucho, pero X-Men, incluso los facilitadores, no veían la razón de que estuviera incluso en el manual del fundamento. Y llegó a desaparecer el manual del fundamento X-Men. Ahora ha vuelto hace un par de años, pero antes no estaba. Entonces, Ajá. yo vi la clase y me dijo Mariano, está muy bien, pero tienes que hacer el fundamento antes. Y digo, ah, vale. Y entonces dije, vale, pues me apunta el fundamento. Y es así como elegí el fundamento, porque no tenía ni idea de lo que era el fundamento, Es pero verdad, me era... acuerdo, ahora que lo estás contando, me acuerdo de esto, de cuando nos conocimos que hablaste de esto, que tu interés era justamente hacer X-Men. Wow. Y que hiciste otras clases para poder hacerla, ¿no? Eso Solo voy a es. aportar algo, Fernando. La mayoría sé que conocéis Access Consciousness, nos conocéis a nosotros dos, pero por si hay alguien que es la primera vez que ve un programa o donde, un sitio donde hablamos de Access y Access Consciousness y X-Men, esta clase, Access Consciousness es un conjunto de herramientas para empoderarte,
¿sí? Para empoderarte a saber que sabes. Son diferentes herramientas que te permiten tener más de ti, más claridad, más conciencia, ¿sí? Entre ellas, pues hay las barras de Access, que son unos puntos que se activan en la cabeza, que se tocan mediante los dedos con un contacto suave y nos permiten liberarnos de implantes, de puntos de vista y de creencias y realidades limitantes. X-Men es, digamos, una clase de especialidad, o sea, dentro de Access Consciousness, igual que hay otras clases como Hablando con Entidades, que Fernando también es facilitador, y otras clases como 3 días de cuerpo, como el fundamento y muchas otras, digamos, temas que se exploran dentro de esta técnica. Ya puedes seguir, Fernando. Entonces, ¿qué más? No, no, sí está guay Y porque yo doy por hecho a veces temas y es cierto que yo me acuerdo cuando llegué a Access que dije, ¿qué narices es esto? No me enteraba de nada. Veía clases, anuncios y yo lo conocí a Access por una au pair que vino a mi casa y, y ni ella me sabía explicar. Entonces, Satu, ¿te acuerdas de Satu que también sí, hizo sí, ese sí. primer fundamento con nosotros? Y entonces, ojo, que ahora la web está, bueno, pero entonces no os penséis que había para dar al check-in y todas estas cosas. Estaba todo aquello, tenías que mandar un reporte con las personas que elegían las clases, era muy diferente. Bueno, pues entonces, a ver, perdonar que tengo aquí a mi lado a mi hija y me Alguien pone. que te busca. Sí. Entonces, yo, claro, ¿por qué elegí la clase de X-Men? Pues por lo que ha dicho Enric, yo tengo un hijo con una discapacidad del 90% y tiene, si puedes coger muchas etiquetas de esta realidad, pues él las colecciona, él colecciona etiquetas, otros coleccionan cromos, él etiquetas, él tiene autismo, tiene epilepsia, tiene un retraso psicomotor grave y otras cosas asociadas todavía, él tiene 10 añitos, va a hacer 11 y no gatea, se arrastra por el suelo, pero es muy distinto, o sea, es súper diferente. O sea, no os quiero llevar a ningún juicio de esto, que suele pasar cuando vas por la calle, pues ver las caras de la gente viéndote y gracias a Lucas, pues yo estoy aquí, gracias a Lucas yo elegí la clase de X-Men. Esa clase no se realizó, la que había elegido, porque no había gente suficiente, se anuló, pero luego justamente en la ciudad de Enrique, en Barcelona, pues ahí organicé la clase a Diva y vino un par de años más tarde y tuve la suerte de poder hacer la clase y luego pues yo ya había elegido facilitarla y ahora pues la facilito. Entonces, esto es a grandes rasgos. Sí, ¿Qué es un poco el mundo de los X-Men? ¿Qué es? Pues es gran parte lo que ha dicho Enric, digamos lo fundamental. Son personas etiquetadas por esta realidad, personas que son un regalo para esta realidad. Y me diréis, ¿y por qué son un regalo? Porque yo me acuerdo con mi hijo antes de llegar a Access, me daban todos unas historias maravillosas de estas espirituales que te decían, tu hijo Lucas se llama, es un maestro ascendido, es no sé qué, es no sé cuánto. ¿Qué ocurre? Que eso está muy bien, pero eso realmente, ¿qué es lo que crea? ¿Qué creaba en mi vida? ¿Qué creaba en su vida? No me daba facilidad. Entonces, yo continuamente lo que trataba es que mi hijo cambiara. Lo veía como algo erróneo. No erróneo como decimos, sino como decirte erróneo no es que le ves, que le juzgas directamente, no estás echándole las culpas, pero sí que quieres que él cambie. ¿Cómo cambiar? Pues que empiece a gatear, que empiece a andar, que empiece a ver, que empiece a comer, que sea autónomo, lo que todos los papás y mamás de un niño con una discapacidad quieren. o sea, Access de dio la alguna vuelta. manera eh, te pudiste dar cuenta de cómo lo estabas viendo, ¿no? De qué ideas, de qué, digamos, puntos de vista tenías hacia él. Sí, me acuerdo una pregunta que le hice a Diva y le dije, claro, yo tenía un punto, cuando entramos en Access hacemos preguntas y hacemos preguntas básicamente desde los puntos de vista desde los cuales vivimos. A ver si me explico. Yo le hice una pregunta y fue esta, porque va a ser más claro.
le dije, Diva, ¿qué pregunta puedo hacer para que mi hijo elija andar y sea más fácil para mí? Y Ya, claro, Diva me dijo, Fernando, Fernando, puede no, ser que para ti tú no estás bien. la pregunta, Esa la pregunta no pregunta no funciona. es esa. Está mal, está mal. Y ahí me empecé a juzgar, yo malo, malo. No, el, lo que, lo que dije, tú puedes elegir, cada una de nosotras, cada uno de nosotros podemos elegir por nosotros. Lucas elige y lo que yo puedo hacer preguntas para tener más facilidad con las elecciones que hacía él. Entonces me dijo, a ver, Fernando, ¿cuál es el problema de, de no andar para ti? Claro, yo le dije, pues vivo en un primero y claro, ahora pesa 20 kilos, pero Pesa. cuando pese como yo, pues imagínate. Y me dijo, vale, entonces, ¿qué es lo que requieres? Pues requiero, yo le dije, una casa de una planta con el aparcamiento a nivel. Bueno, le conté lo que quería. Y me dijo, vale, pues ¿qué es lo que requieres para eso? Dinero. Vale, pues la pregunta sería, ¿qué puedes elegir hoy para generar todo el dinero que requieres para tener esa casa con total facilidad? Y entonces estás eligiendo para ti, honrando las elecciones de tu hijo. Y de eso va un poco Access, un poco no va todo. Podemos elegir por cada uno de nosotros, no podemos elegir por nadie más. Y continuamente tratamos de hacer incluso preguntas para que los demás elijan algo diferente, pero lo único que podemos es ser una invitación para ellos. Entonces yo ahora, por ejemplo, para contaros, sí que estoy con mi hijo, veo una cosa, porque también hay un tema aquí que es, vale, mi hijo está eligiendo eso, pero la base de los X-Men es que no tienen juicio. ¿Os acordáis una herramienta que tenemos en Access que es ¿a quién pertenece esto? Pues hablamos que el 98% de las cosas que percibimos, de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, no es nuestro. Para un X-Men es cero patatero. El 100% de todo lo que piensan, sienten y emociones no es de ellos. Todo se lo compran de los demás. Entonces, yo en base a eso me di cuenta de, bien, ¿cuánto está eligiendo mi hijo la vida que tiene? ¿Cuánto están eligiendo los X-Men que tienen algún tipo de discapacidad por los puntos de vista de los demás? ¿Cuánto está eligiendo mi hijo la discapacidad que tiene por generar conciencia? Sabéis que cuando tienes un hijo con discapacidad, sobre todo los que venimos del mundo espiritual, holístico, de Reiki y todo esto, pues está ese punto de vista que os contaba al inicio, que es tu hijo es un maestro, ha venido a generar conciencia. Y eso es muy común porque a mí me lo decían desde el primer momento. Entonces, ¿cuánto elige mi hijo la vida que tiene por un punto de Ya, vista? Fernando, cuando cuentas esto, a mí me viene algo que también puedo reconocer de usar estas herramientas de Access, que es este espacio que vas creando, vas generando con las cosas. Y cuando explicabas todo, claro, yo te conocí, nos conocimos en ese momento, donde los dos justamente pues conocimos estas herramientas. Y antes de que lo dijeras me di cuenta de esto, de, wow, seguramente lo que tú esperabas de tu hijo al inicio de todo esto, las expectativas, lo que proyectabas en él es muy diferente, ¿no? O sea, los juicios que tenías de él. Y cuando empezabas a hablar era como, wow, qué espacio tan diferente ahora puedes haber creado y tienes con tu hijo, donde no tienes todas esas proyecciones y tampoco estas definiciones. Cuando hablas de todo esto ¿no? de cómo se ponen esas ideas, o es como, me parece a mí como si fuera la necesidad de ponerle, digamos, un sentido, o sea, un significado a lo que hay. Y me da la sensación esto de que en verdad puedes crear y has creado un espacio donde hay algo más y donde no hay una necesidad de encontrar una respuesta, un significado y un por qué tienes esta persona en Tal tu cual. vida o por qué esta persona está así. Porque Sí. seguramente genera,
mucho esta cuestión en las personas que conviven con un hijo o una persona que tiene unas características diferentes, que es, ¿por qué le pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Supongo que esa pregunta es una pregunta que viene mucho, ¿no? Y ha venido mucho. Sí, sí. Y ocurre. Y como tú estabas diciendo, cuando buscas el por qué, que es algo lógico, porque a mí, y vienen todas esas explicaciones, que en el mundo espiritual son las que os comentaba, pero también en el mundo religioso, pues también te hablan de todo. Tienes desde la versión de algo habrá hecho, tiene que redimir sus culpas o tal, o la otra versión de solo una familia como tú puede tener un hijo como Lucas. O sea, tienes todo. Y no está ni bien ni mal. Son, como decís, como decía Enrique, son explicaciones. El tema de las explicaciones es cuando son la razón de tu vida. Cuando tú coges la bandera de soy una familia excepcional o esto es para crear conciencia, cuando te estás alejando de la conciencia de lo que realmente es. Siempre que le damos una explicación a algo, ya nos estamos metiendo en el mundo de las creencias, en el mundo del pensamiento, en el mundo del sentido, o sea, lo que llamamos en Access forma, estructura y significado. Entonces, todo lo que tiene forma, tiene esta forma, imaginar esto. Estamos dejando fuera muchas cosas que no caben en este punto de vista. Entonces, dejas de recibir de lo de fuera para poder mantener ese punto de vista. Si yo digo mi hijo es un maestro ascendido o es un ser sabio, ¿cuánto estoy dejando de interpretar y cuánto estoy interpretando lo que elige y lo que no en función de ese punto de vista? Digo, no, no, lo que elige todo está bien, porque como es un maestro ascendido, todo está bien. No, no, Claro. déjale en la silla sentado, déjale en el suelo, déjale tal. Y lo tengo porque lo tenía que tener, Eso ¿no? también es otra. Y Sí, sí. Fernando, sí, bueno, es esto, a mí también estas herramientas me han permitido esto, no posicionarme tanto y no polarizarme tanto en cualquier idea, ¿no? Y algo, Fernando, también que hay es, en general, o sea, se habla de cuando un niño o una persona tiene estas características, de una forma como muy limitante. Evidentemente hay una limitación comparado con una persona que no tiene esas características en cuanto, pues no sé, a las actividades que hace, la movilidad y todo. Pero, digamos, ¿por qué en Access se habla de X-Men refiriéndose a estas personas cuando en esta realidad más bien es como una gran limitación, no una limitación, sino es una gran limitación que una persona no pueda ser igual que los demás o normal? ¿Qué nos podrías aportar de esto? De por qué se llaman X-Men y por qué, no sé si la pregunta es por qué, pero cómo es que en esta realidad se ven como algo tan malo y realmente es que son tan malos? ¿Qué puedes compartirnos de eso? Bueno, X-Men viene de la película, no, Ajá, es muy sencillo, la película de mutantes. Entonces, en X-Men sabéis que toda la realidad juzgaba como negativos a los X-Men y los trataba de encerrar. Están en la escuela de talentos de Xavier y Xavier es un poco el que abanderó ¿cómo sería? Que todos estos mutantes fueran una posibilidad y una contribución para este mundo en vez de ser algo de lo cual nos tenemos que proteger. En el caso de mi hijo y de otros niños X-Men, digamos que sería que es una limitación, es una carga. Yo he oído a estas personas decir que estos niños no tienen que nacer porque son una carga para las arcas de la sanidad pública y de todo, ¿no? El tema es que Access da la vuelta a eso. Para Access, lo que dice es que ¿qué contribución son estos niños, estas personas para esta realidad? En el punto de vista, yo os puedo decir de Lucas, la conciencia que él me ha generado a mí, desde que estoy en este espacio de no de luchar contra ello,
sino de recibir lo que es, viendo qué se requiere cada día para crear más entre los dos, le das la vuelta. Entonces, se trata de no luchar contra, sino de ser parte y recibir todo lo que son estos niños para nosotros y personas mayores, porque Gary dice siempre que digamos niños, porque es más fácil de recibir que son niños, pero claro, son adultos también, hay muchos adultos X-Men. Entonces, fijaos, un niño que tiene Asperger o tiene autismo, digamos que su percepción es una percepción exponencializada con respecto a cualquiera de los que estamos aquí. Multiplica por 1000. Entonces es como si percibiera en 4 dimensiones. A mí me gusta poner este ejemplo porque facilita. Si nosotros percibimos en 3, vemos todo. Ellos, si fueran 4, no lo podemos entender. Pero sí podemos ver que si a nosotros cualquier cosa que vemos la sufrimos, ellos la sufren mucho más. Me refiero, si algo nos duele, a ellos les duele mucho más. Entonces, encima, no es nada de ellos, porque nosotros también hay cosas que creamos. Tenemos pensamientos, sentimientos y emociones que creamos. Ellos nada. Entonces, ellos son un espacio libre de juicio. Ellos no generan juicio. Cuando vosotras estáis en la naturaleza, en un espacio en el cual no hay juicio, ¿cómo os sentís? Cuando vosotras estáis con un niño pequeñito de 1 año, 2 años, ¿cómo os sentís? Podéis ser vosotras. Entonces el regalo de los X-Men es que puedes ser tú. Siempre te van a recibir. No va a haber nada, ninguna traba para dejar de ser tú. Y eso a nivel vibratorio y a nivel de permitirte a ti ser tal cual eres, sin tener que dejar de mostrar algo o tener que mostrar algo, está cambiando esta realidad. Por eso los X-Men son el motor de cambio de esta realidad, porque nos permite a cada uno de nosotros, de nosotras, ser nosotros. Y eso habla Access. Access lo que busca es cambiar esta realidad, ir más allá de esta realidad, hacer que el juicio desaparezca de esta realidad y que cada uno seamos nosotros, no desde nuestros puntos de vista de lo que tengo que ser, sino de aquello que va a crear más. Y siendo cada uno lo que es, creamos la unicidad, creamos la conciencia. La unicidad no es otra cosa que la conciencia. La conciencia significa más facilidad y más ver las cosas tal cual son. El crear desde lo que es y no del crear desde lo que debería de ser, lo correcto, lo que tú has pensado que tiene que ser. Fernando, cuando contabas esto, me venía, digamos, claro, hemos hablado de esto, ¿no? De cómo en esta realidad o en la normalidad un X-Men es una gran limitación y donde si no incluso los padres y todo el entorno tienen juicios, todo el mundo tiene unos juicios hacia estas personas. Y dos cosas, por un lado es, vale, en este caso las características son esas, pero como en esta realidad, pues cualquier característica que sea fuera de lo normal, se ve como algo muy, muy grave, ¿no? Y cuando explicas todo esto me da este espacio de decir, wow, ¿no? ¿Cómo sería si uno de los cariños más grandes que se puede dar a alguien es no juzgarle, incluido pues sea un niño con unas características diferentes, una persona con un aspecto diferente, etcétera, ¿no? Porque nos decías también todo esto de que, claro, andas por la calle y la gente te ve y, y te miran y ves cómo por ahí se impactan, ¿no? Pues cuando hablas de todo esto de la inclusión me viene mucho, ¿no? Esta posibilidad de la que hablas de cómo sería un mundo, ¿no? Y cómo podemos crear un espacio de unicidad donde que seas diferente porque actúas diferente o tienes capacidades diferentes, por lo que sea física, mentalmente, no sea algo que sea exclusivo, ¿no? Y un poco se habla en otros ámbitos también de poder incluir más socialmente. Y nada, solo este comentario y una pequeña pregunta es, porque vosotros, ¿no? Tu mujer, tu familia, al estar con él, seguramente habéis estado, pues eso,
teniendo que recibir muchos juicios. O sea, incluso ahora, por todo lo que haces, pero ya de por sí, juicios hacia él, ¿no? O sea, tú cuando lo tienes, cuando vas con él, y esto realmente, ahora que encima tienes pues unas capacidades, unas herramientas fenomenales y eres más consciente, debe ser también muy intenso, o sea, o por lo menos muy presente, ¿no? De que estés totalmente viendo cómo las personas emiten un juicio y unas a veces separación o incluso juicios de pena o de lo que sea hacia él, hacia vosotros. Eh, no sé si es una pregunta, pero quería Bueno, compartir. yo al hilo de lo que estás diciendo, para mí lo más relevante ha sido los juicios, no ya de los demás, sino mis propios juicios hacia mí. Fijaos que yo hace 2 días he grabado un vídeo y es la primera vez que me he grabado con Lucas, la primera vez en Access, porque uno de mis puntos de vista que tenía es como facilitador certificado, todo es guay, lo tienes todo. Es como el punto de vista que se tiene tú cuando no eres certificado y luego cuando llegas, como lo que hay que proyectar, ¿no? Que la gente te elija porque tienes éxito. Y el punto de vista del éxito en esta realidad es que sea rico, la familia te vaya guay, que todo sea perfecto, ¿no? Entonces, cuando llegas ahí y eres certificado, la diferencia entre un certificado y no un certificado es simplemente cursos. No quiere decir que haya un mayor o un menor nivel de conciencia, sino que hemos hecho más formación. Es verdad que muchos cursos son un regalo y yo si no hubiera hecho algunas clases, bueno, os diría algún momento con Gary en concreto, pues de alguna clase o con Dane, son como impulsos que te dan, ¿no? Que te llegar a otro espacio. Pero eso no significa que los juicios desaparezcan o que tu vida cambie. Tu vida solo cambia con las elecciones que haces. Nada más. Entonces, yo hace 2 días grabé a Lucas y empezó a deshacerse en mí esa parte de cuánto juicio tengo yo de mí. Fijaos, yo con Lucas tenía el punto de vista de que yo tenía que sanarlo. Ese era mi Ya. punto de vista. Como certificado me sentía erróneo. Vete a la cocina, cariño, yo ahora no puedo. Ese es el directo. Como certificado, una de las cosas que traía era el tema de un facilitador de X-Men que ha cambiado tu vida con tu hijo, que puedes mostrar. Y ese es el mundo de mostrar a los demás, de demostrar. Y hizo un clac. Realmente no va a demostrar, no va de demostrar, va de recibir. ¿Cuánto lo que yo trataba de mostrar estaba limitando mi recibir de mi hijo? ¿Cuánto lo que tratamos de mostrar a los demás nos está limitando recibir de las personas que nos rodean y de esta realidad? Y Entonces ya Fernando, vas, sí, no, perdona que vuelva, está siendo súper interesante lo que estás diciendo y perdona que vuelva a lo de los juicios de nuevo, pero y aparte de los tuyos, que es muy, muy, digamos, vulnerable, ¿no? Que puedas compartir de que tal vez los juicios que más te pueden haber afectado son los propios, pero igualmente me gustaría volver a los de los demás y es como aparte de los tuyos, digo, repito, ¿cómo has lidiado con los de los demás desde antes de conocer Access? ¿O cómo lo has vivido? Sí, o sea, ¿cómo has manejado? Y voy a incluir un poco a lo que es no tú solo, sino tú y tu mujer, la madre, y vosotros, ¿cómo ha sido eso y cómo lo has cambiado? ¿O cómo es ahora y cómo era antes? bueno, los juicios de los demás siempre tienen impacto. Es verdad que tienen más impacto cuando él era pequeñito, porque, claro, yo tengo una cosa que es que siempre me he cuestionado las cosas. eh,
Y yo me acuerdo cuando él tuvo su primera crisis epiléptica con 1 año y fuimos al hospital y el médico, al cabo de hacer pruebas al día siguiente, nos dijo que mira, tu hijo no va a ser nunca como los demás, dale esto. Y nos dio un antiepiléptico. Claro, yo vi el antiepiléptico, miré todos los efectos secundarios que tenía, con un 10% mucho, y ahí fue el primer momento en el cual tuve que enfrentarme a, lo correcto y lo que toda la familia, la presión de toda la familia de hacer caso al médico. Podéis poneros ahora el ejemplo de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Cuánto de qué es lo correcto con el tema de las mascarillas y de todos estos temas que nos te hacen decir, haz lo correcto o haz lo que va a crear más. Entonces yo tenía la conciencia de mi hijo de, si yo le doy esto, yo ahí no hacía la pregunta, pero veía, si hay un 10% de posibilidades de que pase esto, yo no quiero un vegetal. Entonces te empiezas a mover. Entonces con la vida de un hijo, digamos que si te afectan tus juicios, tú cuando eliges ser padre, si no te viene así como sin querer, que bueno, que también es elegido, pero puede A pasar, veces pasa. puede A pasar, veces hay un fallo en el sistema sí, y en el sistema, sí, en la Matrix. un error, Había un una error. en la Matrix y se forcejeó. Pues Seguramente muchos de nosotros somos un error, porque no funcionamos bien dentro del sistema. del sistema, sí. Pues entonces, cuando tú eliges ser padre, yo, por ejemplo, en mi caso, leí libros y tal de cómo hacer todo, ¿no? Para que fuera justo, pues, la salud, el acompañamiento, la crianza, todo, ¿no? Desde, claro, tienes un hijo como Lucas y todo se te viene abajo. Y Y todo todo se es te viene como... abajo porque tienes un Perdón. hijo como Lucas y todo se te viene abajo porque digamos que ya todo lo que tú habías pensado, bueno, pues nos vamos a ir a andar en bici, nos vamos a ir al monte, todo lo que había comprado, la mochila, claro, yo tenía una mochila para llevarme al monte, él no se aguantaba su espalda, él se caía, no podía llevarle horas. Entonces, es un pequeño ejemplo, o irnos de vacaciones todos los años. Eh, ya no, tiene silla de ruedas, pesa, yo no puedo ir a un sitio con escalones, puedo, pero Roma, por ejemplo, igual no es una buena elección para ir de vacaciones. O, Exacto. sea, o Costa Rica, pensaba cuando vamos a esto, digo, joder, qué guay, pero pienso 3 horas y pico en el transporte que nos llevan, que hay más curvas que, pues igual, pues imagina. Entonces, digamos que esto, tú trazas un plan de tu vida, ¿cuántos planes trazamos para nuestra vida? Yo había trazado un plan y eso se empieza a desmontar. Entonces, tú todo lo que habías puesto como el padre guay que quieres ser para tu hijo y que él tenga ese juicio de ti, entra directamente en contraposición cuando todos los médicos y todos los de fuera te empiezan a decir que tienes que medicar, tienes que hacer, tienes tal, y tú ves que eso no, te tienes que enfrentar también a empezar a recibir el juicio de que tú no estás siendo un buen padre, De que lo que haces tú mal, ¿no? haces mal, eso es. Y no es nada fácil ese momento, recibir todos esos juicios, sobre todo cuando ves que tu hijo sigue teniendo crisis. Te vas, yo me moví por España, fui a Bilbao, a San Sebastián, a Zaragoza, a Madrid, a Barcelona, también fui. Y ahí, esto antes de Access, ¿eh? Y las cosas no funcionaban. Y aumentaba más presión. Y me acuerdo un médico que yo tenía de enfermedades raras, porque aquí, al no querer medicar, pues nos dejaron, o sea, directamente. No, no nos hicieron ni caso. Pues un médico nos dijo, vuestro hijo tiene un incendio en la cabeza y no estáis haciendo nada por él. ¡Buah! Sácala de ahí. Entonces ahí, pero gracias a ese comentario, yo me fui a Facebook al día siguiente y publiqué. Hice una entrada, creé una página para él, La vida de Lucas. Perdón por la publicidad. Ahora apenas No, pongo, pero no, entonces que ponía. adelante, adelante. Y, y el, ¿Y para qué? Para llevarle a Filadelfia, porque desde hacía tiempo yo sabía que en Filadelfia, porque me lo habían dicho familias que iban aquí, incluso una mamá amiga mía del colegio tuvo un hijo con una lesión cerebral, pero claro, el tratamiento era 14.000 euros, 12.000, 14.000 cada medio año.
y yo no me lo podía permitir. Entonces yo soy maestro, pero a ver, todo el sueldo mío de maestro no daba para pagar eso y si no pago lo demás. Entonces lo publiqué y a las 2 salimos en Telecinco, en Antena 3, en todos los canales que había nacionales. A las 2 semanas ya tenía el dinero para Wow. ir. Entonces, el hecho de hacer una pregunta y elegir es lo que cambia tu vida y la posibilidad. Lucas fue allí y estuvo pues, no sé cuántos meses sin tener ni una crisis y sin tomar medicación. Pero se requiere exponerte, se requiere elegir. La gente quiere cambiar, o muchos queremos cambiar cosas sentados en el sofá o rezando. Pero en la misma religión se dice a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, ¿qué puedes hacer tú para cambiarlo? ¿Qué puedes elegir hoy? Y a veces es ser, como os decía, Lucas, su ser, no necesita hacer nada. Es un espacio libre de juicio. Cuanto más nos convertimos en un espacio libre de juicio, posibilitamos esto. Pero en otros momentos hay que hacer lo que se requiera para llegar a donde tú estás diciendo que es por ahí. No hay no sabes, pero es por ahí, es por ahí, es por ahí. Y Entonces, Fernando, porque hablando de todo esto, o sea, es muy fácil, digamos esto, o sea, que las otras personas puedan decir que tú eres un mal padre porque tú tienes una cosa tan diferente que ellos no tienen y es como, es muy fácil poner, en verdad, sabemos que quien juzga y todos juzgamos y mucha gente, todo el mundo juzga, pero cuando hay algo diferente, ¿no? Que es fuera de lo normal, parece como más fácil emitir el juicio, ¿no? Decir, bueno, es un mal padre porque no sabe tratar a esta persona, no está haciendo lo correcto, ¿no? Nada, es algo que me había quedado ahí de cuando hablabas de todo esto. Y, y solo tengo si estás la... dispuesto a recibirlo, puedes cambiarlo. Sí, Fue lo que hablamos un poco antes. Solo si estás dispuesto a recibir el juicio de los demás, vas a poder ser tú. Si no, vas a estar haciendo justo hasta donde no vas a recibir lo que no quieres recibir. ¿Hasta dónde puedo hacer? ¿Qué puedo publicar? A mí me pasó con las clases de entidades. Cuando la primera vez que yo hosteé una clase de entidades, ¡buf! Publicar esa clase. Lo que me costó, digo, ¿y cuánta gente me va a ver publicando una clase de entidades? Por favor. Y ahora soy facilitador de entidades y las publico. Entonces ahora recibes mucho más, pero recibes mucho más juicio y también recibes de las entidades. Porque imaginaos que yo digo, jo, eres mi amigo Enrique, no sé qué, pero mira, prefiero que no sepan que nos vamos a ver. O sí. prefiero no decírselo a fulanito. ¿Qué estoy creando haciendo eso? ¿O qué estoy dejando de recibir de Enrique? Y Fernando, una cosa, cuando recibes, por ejemplo, este juicio de ser mal padre, dejas, cuando lo recibes de verdad, dejas de sentirte como mal padre. ¿Tú ahora te sientes como mal padre? A veces sí, pero no A con veces sí. respecto a ese juicio. No con respecto, me siento mal padre cuando estoy en reacción. Me siento mal padre o mal profesional o mal cuando cada vez que reacciono y no digamos que estoy en permisión de lo que pase, no dejo el espacio para que las cosas pasen y yo no tenga que hacer exactamente nada, o pueda hacer, pero no desde la reacción, sino desde la pregunta. Entonces ahí sí que me siento. Entonces, por ejemplo, si mi hija ahora, imaginaos que se pone a chillar, a tirar todo, y yo digo, estoy en un Zoom, no sé qué, no sé cuánto, y hago así, no me veis, pero me sentís, lo percibís. Entonces, y veis que ya luego está en calma, y tengo a mi hija debajo de mi pie así, agarrada. Entonces, eh, claro, ahí es donde diría, y siempre pasa eso cuando yo hago algo que ya pienso que va a crear un juicio en esa persona. Cuando yo pienso que mi hija me va a querer o va a tener la idea de buen padre si la dejo esto, y si no la grito, si no hago una serie de determinadas cosas, eso no dejan de ser puntos de vista y que se crean en función
de los hijos que hemos sido, cómo nos han tratado. Entonces, hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida la idea de padre que queremos ser. El tema es que mi hija no soy yo y ahí no hay ninguna pregunta. Entonces, cuando yo elijo desde ahí, desde un punto de vista, no estoy creando más puntos de vista. Y cuando estoy en reacción, también estoy eligiendo desde el punto de vista en reacción a algo que está pasando, que no estoy recibiendo y que me está moviendo de lo que soy. Entonces, ahí es donde luego me juzgo. Ya la lié otra vez. Ya soy un mal facilitador certificado. Es un ¿Cómo puedo mal padre, un mal facilitador, un mal Hago mal amigo. las herramientas, todo mal. Sí, a mí me encanta. O sea, cuanto peor las hago, mi vida va mejor. Cuanto peor, Cuanto mejor. peor persona soy, mi vida va mejor. Pero bueno, sí, es una broma y al mismo tiempo tal vez hay algo de interesante en Es esto que una acabamos broma, de... pero es como dices, es algo de interesante, porque al Sí, final, ¿cuánto tratamos de hacer todo perfecto y de que todos nos amen? ¿Y cuánto exacto. está dejando de permitirnos ser Lo que otra sea. posibilidad en la vida de los demás? Y esto queda muy bien con las palabras de Access, pero el tema es si tú tienes un día que dejar las cosas claras a alguien con una energía de firmeza, por ejemplo, mira, hasta aquí, se acabó. Ujú. Y Sí, no estamos en, ay, porque, a ver, cuando se llega también a Access y los que venimos de todo esto del Reiki y tal, queremos que todo sea paz, eso, paz y amor. eso. Fernando, tengo aquí, voy a compartiros en el chat la página de Facebook de La Vida de Lucas. Ahí el enlace aquí, podéis entrar y podéis verla. Y sí, porque lo que queríamos conocer hoy justamente es esto, es hablar de este tema, conocer tu experiencia, tu vida, y esto es realmente un gran aporte, una gran contribución para ver de lo que estamos hablando y de cómo ha afectado a tu vida y ha contribuido a tu familia entera, ¿no? Así que lo tenemos aquí compartido en el chat, podéis entrar, también cualquier cosa le podéis preguntar luego a Fernando en esa misma página o si buscáis a Fernando Diego en Facebook, si no lo tenéis, podéis preguntar más sobre el tema. Sé que es un tema que nos estamos abriendo y hemos hablado de esto, de todos esos juicios, la vergüenza y que por ahí no es tan fácil a veces llegar a un nivel, digamos, de apertura como Fernando, donde no es fácil y donde se ha abierto a poder mostrar esto al mundo, a poder cambiar él y a poder tener una posibilidad diferente también para su hijo y para ambos. Entonces, muchas gracias, Fernando. No sé si tenéis también alguna pregunta, los que estáis viendo ahora en directo. Silvina tiene una pregunta por ahí. Si quieres, te abro el micrófono. Bueno, a ver, ábrelo tú. ¿Tú puedes? Ah, vale. Acá estoy. Hola Enrique, hola Fernando, Hola, y hola a ¿qué tal? todos. Sí, a mí me interesó mucho porque, bueno, a mí me toca en forma bastante directa, no como madre, sino como una tía adoptiva. Y me interesó mucho cuando dijiste que, de hecho, bueno, ya lo había percibido yo, pero me lo has confirmado vos, esto de que estos niños con capacidades diferentes chupan todas las cosas de todos los demás y todas las crisis que en general tienen son de justamente las percepciones que tienen de los demás. Y la pregunta que quería hacerte es si en el momento que yo me doy cuenta y tomo conciencia que mi sobrino está pasando por esa situación en ese momento, si puedo hacer yo la pregunta por él o hacerla en voz alta y que él la emita o cómo hay que hacer en ese caso. Mira, lo que tú tienes que ser, a ver, yo te voy a hablar de mi experiencia y un poco de las herramientas de Access, pero luego tú tienes que ver en cada momento porque cada situación es única, ¿vale? Entonces, lo ideal es preguntar, pero una cosa que yo noté mucho cambio fue el estar expandido y bajando mis barreras al lado de ellos, porque eso me hizo dejar de tener que protegerlo todo el rato. ¿Sabes? Porque otra cosa que hacemos es tratar de proteger al que ya hemos definido como el débil, porque tiene una situación determinada.
Y además de corregir, de que cambie, de que no, si es un niño hiperactivo, pues que no explote, que tenga un comportamiento, pues que no nos dejen, Que esté que no tranquilo, que nos se inviten a calme, irnos todo el rato. ¿Cuál? Perdón. que esté tranquilo, que se calme. Que no nos, claro, que no nos dejen mal allá donde vamos cuando es un niño Exacto, que no se hiperactivo. haga notar demasiado. Que... Sí. Que no tire todo en el supermercado, que no le pegue eso, pues un poco eso. Entonces, cuando tú bajas barreras, ves que... Y cuidado con las expectativas, porque luego igual bajas barreras, lo tira todo y me dices, Fernando, no funciona esto. A ver, recordar que He esto es un dicho, músculo, ¿eh? Que esto no es, que yo suelo poner el ejemplo de Messi, Enrique, no sé si te sientes, yo sé que eres del Madrid, pero no te quiero molestar. Entonces, solo pone el ejemplo de Messi no ha llegado a ser Messi, no nació siendo Messi. Messi entrena todos los días. Entonces, la conciencia es igual, es un músculo, el hacer preguntas y veréis que vais afinando. Y bajar barreras, cuando estamos en reacción las subimos automáticamente, es un plim plan. Nos toca un punto de vista, subimos. Entonces, el estar con ellos bajando barreras, el no tratar de controlarlo todo y que todo sea como tú piensas que tiene que ser, les va a dar mucho más espacio y van a estar más relajados porque ellos están percibiendo que continuamente no están cumpliendo lo que a ti te gustaría que cumplan. Y esos no lo tienen en la cabeza, pero notan la energía. Los X-Men perciben la energía. El lenguaje es la energía, no es el lenguaje verbal. Entonces, el lenguaje de la energía es boom, no es lineal, te explico. Por eso cuando tú dices, le hago la pregunta a mi sobrino, ¿no? ¿O sobrina? Sí, Sí, sobrina. con que seas la energía, ya se la estás transmitiendo. Lo verbal va a ir más lento. Luego le puedes ir dando herramientas, dependiendo de lo que es, a quién estás percibiendo, de dónde viene la información. Eso es tuyo. Y al principio no te lo van a pillar, pero a medida que tú se la repitas unas cuantas veces, van a hacer un clic. Y eso también lo vas entrenando con ellos, para que ellos lo vayan pillando. Pero cuando son críos es mucho más sencillo, porque lo interiorizan rápidamente y va formando parte. Entonces, si tuviera que decirte algo, baja barreras y expándete. Baja barreras y expándete mucho para que cuando estamos así es como os decía al inicio, cuando estás con un niño de 2 añitos o de 1 añito, o cuando está y le tienes en brazos, el espacio que crea en ti, o cuando estás en la naturaleza tocando en la playa, todo y no hay nadie, y oye los pájaros, ¿cómo estás tú? Pues eso es lo que creas en él, esa facilidad. Fernando, Luego, bueno, sí, eh, sí, hablando de esto, de cómo energéticamente te comunicas, yo algo que sí he podido, digamos, experimentar es con personas que trabajan o tienen un hijo, ¿no? Con estas características, he visto que se comunicaban conmigo de una manera energética, o sea, de una manera como eh, mental, digamos, telepáticamente, y eso me impactó, porque ni siquiera era algo que yo estaba prestando atención, pero me di cuenta de que, uy, ¿qué está pasando con esta persona? Que estamos hablando y no estamos cerca. Evidentemente ahora es algo que me pasa o puedo tener más conciencia de ello a medida que pues, me abro a recibir, ¿no? Todo. Pero oigo a menudo esto sobre los X-Men, que es importante hablar desde un lugar diferente, ¿no? Desde tal vez telepáticamente o mentalmente, o sea, no pensando, sino de una forma, y creo que con la energía lo describes perfectamente. Entonces, ¿sería eso correcto? ¿Y qué otro consejo les puedes dar a, ella es una tía, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, pues a unos padres y a personas que están queriendo saber más de esto. lo que has dicho es así. Entonces tenemos que entrenar, ¿no? Como Messi, tenemos que ir viendo de qué manera te comunicas. Yo, para que os sigáis una idea, Lucas no habla y
lo que hago es, a veces tengo cartelitos para que elija, para entrenar la lectura, pero lo que hago es darle situaciones y le muestro situaciones. O sea, por ejemplo, acaba de cenar y le digo, Lucas, ¿quieres ir a bañarte o quieres ir a dormir o quieres ir a jugar? Y en cada mano le traigo la energía de lo que es bañarse y es la situación, no una imagen del baño, que lo puedes entrenar, puedes hacer eso, puedes empezar poniendo una imagen de él en el baño, puedes ponerla física o puedes ponerla energética, él en el baño Vale. o él en la cama. Y la energía de la cama, él en la cama, dormidito, la energía del baño, él jugando con los juguetes dentro, la energía del paseo, la energía de comer. Y eso es una manera en la cual vais entrenando, de tal manera que tú cuando estás con él, porque si tiene lenguaje verbal no es este tu caso, pero tú esta imagen de esta acción, esta energía, se la puedes ir trasladando y comunicarte de esa manera. Sí. Y Fernando, ¿y eso ha creado más facilidad? mucha, mucha. Porque él me O toca la sea, mano. Yo le pongo una vale, mano u otra y él toca una él mano de lo que te quiere. dice. Exacto. O sea, Sí. ¿te puedes ver una diferencia en que tal vez antes pues era como hacías, lo ibas a duchar y de repente era un drama y ahora puede ser más Eso es. fácil? Eso es. Sí, porque vemos que sacamos la idea de que eh, algo a él le gusta una cosa, le gusta otra, le gusta otra. Todos nos movemos así. ¿No os ha pasado alguna vez que le hacéis un regalo a alguien, le gusta y le regalas todos los años lo mismo hasta que un día te dice, oye, mira, que, que ya te vale, ¿eh? que me regales el CD de Alejandro Sanz todos los años, el último tal, pues oye, que me gustaba una canción, pero sabes que le odio y ya dices, ay, vale. Pues bueno, pues lo mismo. A Lucas le puede gustar mucho ir al baño, pero ese día igual está cansado y le gusta ir de paseo, pero igual se prefiere quedar en el salón jugando. Entonces, vamos mostrando. Otra cosa que ocurre cuando Es como hacemos que esto creas con él, ¿no? Empiezas a realmente es, poder estar junto con él y no tomando decisiones tú, digamos, desde tu pensamiento, ¿no? sí. Y luego lo que pasa es que lo ligero pesado va haciendo boom, 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 boom. O sea, vas viendo lo que requiere. Yo le doy ahora, si le doy algún suplemento o alguna comida, yo le suelo dar a elegir la comida esto, pero también ya sabes lo que va a elegir. Veréis que le ofreces y justo elige lo que tú ya sabes que él quiere. Estás más Y conectado a su cuerpo y a eso él, es, ¿no? eso es, eso es. Y eso es un regalo porque sobre todo cuando hay dolores, que todavía hay, cuando está con dolores todavía suelo pedir ayuda, otras facilidades. Aquí está Moneiva, Moneiva le suelo pedir ayuda y contribución y a otras personas que también están de Access y les suelo preguntar, oye, ¿qué percibes tú aquí? Y entre nosotros se genera mucho espacio, o sea, que otra persona te acompañe a hacer preguntas, que no tenga los puntos de vista, por ejemplo, tú con tu hijo, con todo lo que atañe a mí, con mi hijo y con todo lo mío, sueles tener algún punto de vista. Entonces, cuando viene otra persona y estoy con Enrique, le digo, o como Neiva, otra persona, le digo, a ver, ¿qué percibes tú aquí? Se genera espacio, porque ellos no tienen esos puntos de vista y eso te permite como abrir más espacio y percibir con más facilidad. Entonces eso entre vosotros, hacedlo. Llamamos, oye, ¿me puedes contribuir en esto? Y solo con bajar barreras y expandirse la otra persona, sin puntos de vista, sin puntos de vista, no dar consejos, que esa es otra que, espera, mira, dale esto, lo otro, eso no, no. O sea, bajar barreras, te expandes y hacemos una pregunta juntos. ¿Qué percibes aquí? Y con los dolores, porque ten en cuenta que cuando él tiene un dolor, a mí no me es fácil percibir, porque está llorando, está quejándose y no nos gusta ver sufrir a las personas que nos rodean y menos si son niños. Y tratamos de que todo pues, pase rápidamente, de quitarlo. Entonces, otra persona ayuda a ver qué se requiere, qué le puedes dar, igual la mano en la barriguita, un proceso de cuerpo. Me están preguntando algo, habían preguntado aquí si le hacía barras. Mirad, las barras con Lucas no funcionan. Con los niños con autismo, con Asperger sí, mi experiencia. Con autismo, los niños con autismo al percibir tanto, las barras
cuando tú le pones las manos aquí en la banda de implantes, es como si te estuvieran haciendo un escaneo. O sea, y es muy intenso para ellos. Sobre todo si hay algún punto de vista cuando les tocas de arreglarlos. Te voy a poner esto para que duermas, te voy a poner esto para que tal. Ya hay un punto de vista. Entonces, a él le van mejor los procesos de cuerpo, pero fijaos que la mejor manera de él recibirme a mí es cuando dormimos juntos y los dos estamos dormidos. Yo me duermo, hay menos puntos de vista, bueno, hay puntos de vista y él está dormido. Entonces, yo lo que hago es, cojo el manual de 3 días de cuerpo, ¿qué proceso? Y le pongo la mano allá y me quedo groggy. Y él Claro, normalmente está groggy también. supongo, Fernando, que también es justamente permitirte explorar y probar, ¿no? Que no podemos como encontrar una, digamos, una receta, una práctica para quien tiene pues algo como tu hijo o otras personas y decir, tienes que hacerlo así, así, así. Y más bien es, como dices tú, en este caso, pues va mejor una cosa Sí. o otra y vas probando. Fernando, nos preguntan aquí si la clase del día 28, supongo que es de este mes, es la de 2 días, si dura 2 días la clase. Dura 2 días, pero es la de un día. Es la de un Vale, día que la divido en 2 tardes, 2 mañanas para América. Es una clase, la clase de X-Men, fijaos, las clases de X-Men son básicamente 3. Luego hay especialidades pequeñitas que puedes, pues X-Men y no sé qué, X-Men y no sé cuánto. Pero las clases principales son 3. La intro, que son un par de horas, hasta 2 horas. Luego está la clase de un día, que el requisito es tener barras, que es esta clase, que la hago el 28 y el 29 en 2 tardes. Y es una clase energética fundamentalmente de liberación de juicios y de recibir al X-Men que muchos de vosotros sois o al acompañar al X-Men. Y la clase de 2 días es una clase que tiene el requisito de esa clase de un día o el fundamento, y esa clase es un manual de todas las discapacidades que hay en esta realidad y qué puede ser para acompañarlas, para crearlas. Se habla de autismo, de TDAH, de bipolaridad, de esquizofrenia, o sea, de Alzheimer. Entonces, hay muchas cosas y es ¿cómo puedo acompañarlo? ¿Cómo puedo crear más en su vida? Claro, sin puntos de vista, por eso esta clase requiere el fundamento, la de 2 días. Si tú vas como, pues voy a arreglar a esto y voy a coger el Alzheimer y a cambiar el Alzheimer de esta persona, pues es su elección, pero sí cómo le puedes contribuir y qué espacio puedes ser tú en estas situaciones, pues es muy diferente. vale. Nos ha puesto Natalia aquí un poco más de información. eh, sobre Ha la puesto la clase, información el de la clase. contacto. También supongo que podemos, ¿dónde más se puede encontrar más información? En tu Bueno, Facebook. En Access Consciousness, Sí. en la web oficial, ahí tenéis la Digo, clase. Pues, información de, sí, y de tu clase también. Si sí, alguien te busca, encontrará en tu Facebook, en tu eso página, en es. tu perfil. Vale. Si no, preguntarnos a cualquiera de nosotros, o sea, o en cualquier lugar donde hayáis encontrado la información de este programa y pues os daremos la información que necesitéis, ¿sí? Muy bien, Fernando, pues oye, ha sido un gusto y bueno, no sé si querías decir algo más o hay alguna No, pregunta más también. simplemente el hecho de que te agradezco muchísimo todo lo que sea dar este espacio y con tanta gente y que he estado súper a gusto, que además energéticamente, pues bueno, ya lo habéis percibido todas y todos como esto, y qué regalo podemos ser también, el ser este espacio libre de juicio y de crear más es lo que cambia todo. Entonces, gracias, gracias Sí, por haber sido este espacio, por ser lo que sois y gracias, Enrique, por invitarme. sí, muchas gracias a ti, Fernando, por tomarte también este tiempo de explicarnos tan cariñosamente y tranquilamente todo este tema
que no se habla en todo lado, sino no lo oyes cada día. Y también eso, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, todos y todas, por también ser este espacio justamente. Y solo voy a decir algo más, no sé si habéis, lo ha dicho Fernando también, pero percibido el espacio y percibido más allá de lo que hemos dicho en palabras, y dice Fernando en palabras, todo lo que Fernando es y todo lo que ha creado, digamos, a partir de este conocimiento, de estas herramientas, de la experiencia con su hijo y con esta clase de especialidad de X-Men. A mí me venía mucho eso, era como si todo lo que hablábamos lo estuviéramos recibiendo ya antes de decirlo, algo así, como si estuviéramos todos abriendo estas capacidades también de, wow, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuánto sabemos? Y, y simplemente maravilloso poder mostrarnos este espacio, Fernando. Y para terminar, solo si nos quieres decir una frase que te guste sobre los X-Men o sobre la clase de X-Men, una frase con la que podrías expresar la energía o lo que ha creado para tu vida o lo que es para ti. Pues me estás pillando. Te he hecho pensar, ahora. ¿Cómo mejorar? Podría ser una palabra también, Sí, si me tuviera que quedar con una, es recibir. Perfecto. Genial. Eso es lo que quería. Eso es lo que queríamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando, y Bueno, gracias gracias a todas y a a todos. todas. Beso enorme. Un beso, un abrazo. Nos vemos. Próximamente habrán más programas y los encontraréis todos en la página de Facebook y en el canal de YouTube también. Y los podéis ver y los podéis compartir a las personas y a todo el mundo que quiera ver esto, que tenga interés, que le pueda ser útil también. ¿Sí? Cuanto más podemos empoderarnos, cuanto más podemos saber, reconocer y cuánta más facilidad podemos tener si tenemos acceso a personas como Fernando y a herramientas maravillosas como estas y experiencias también bonitas y inspiradoras y sobre todo impulsadoras a también seguir buscando más, seguir encontrando más, seguir eligiendo más y seguir cambiando más cosas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, gracias.